sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Violentos disturbios en Bogotá por marcha de patinetas. 5 policías heridos. Asesinan líder amenazada en Córdoba. Defensor público asesinado en el Valle. Colombia, el país con mayor desplazamiento interno en el mundo. Aumentan lluvias en vía al llano. Ministras visitan zona y anuncian medidas. Siguen derrumbes. No habrá restricción a tractomulas en vías alternas. Corte llama a indagatoria a 2 parlamentarios, uno por narcotráfico y otra por parapolítica. Hallan viva y abandonada bebita de 18 días que había sido raptada en Bello. Suiza ofrece a Duque 8 millones de euros para desminado. Tensión mundial por amenaza inicial de Trump a Irán. Se retractó. Hallan en España carta de Cristóbal Colón. Se acuerda en cumbre seguimiento permanente a Hidroituango. Colombia y Estados Unidos firman acuerdo para administrar activos incautados al narcotráfico. Y en deportes, David Ospina regresa esta noche al país por el delicado estado de salud de su padre. Chile derrota a Ecuador, próximo rival de Colombia. Depende del juego Chile-Uruguay el lunes. En minutos nos conectamos con Woody y Buzz Lightyear, que se toman el centro comercial Unicentro para el lanzamiento de su nueva película este fin de semana. No me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Un nuevo desafío enfrentan la JEP y la Comisión de la Verdad. 2. La Ruta Libertadora, otro dolor de cabeza para el gobierno en la conmemoración de los 200 años de independencia. 3. Depuración en el gremio de los taxis en Bogotá. Primera ñapa, las patinetas eléctricas en la mira de 2 ladrones. Segunda ñapa, ¿en qué plan están pensando los verdes de Navarro y los humanos de Petro? Y tengo ñapa, como todos los viernes, los mejores memes de la semana. Están buenísimos. 1, 2, 3, las 2 ñapas y mi ñapa crítica y sonriente al cierre. Luisa Tobo e Inés María Sabaraín. Buenas noches. Poco a poco regresa la normalidad a las inmediaciones del Parque Nacional de Bogotá, donde se presentaron fuertes disturbios entre varios patinadores y la fuerza pública. Los enfrentamientos se agudizaron luego de que un agente de policía embistiera a un joven. La policía investiga el hecho. La carrera séptima se convirtió en un campo de batalla. Jóvenes en patinetas se enfrentaron con la policía. En medio de los desórdenes, un uniformado arrolló a un joven. El policía que quedó en el piso fue atacado por una turba. Su compañero reaccionó y embistió con la moto a otro patinador. En represalia, los manifestantes arremetieron contra el vehículo. Los choques se extendieron a lo largo de la carrera séptima. En video quedó registrada la brutal agresión a una mujer por parte de uno de los policías. Fueron más de 1000 patinadores que se concentraron en el Parque Nacional con motivo del Día Mundial del Skate y bloquearon la carrera séptima, lo que obligó a la intervención de las autoridades para recuperar la movilidad. La violenta jornada dejó varios jóvenes heridos. 5 uniformados también resultaron con lesiones. 3 personas fueron detenidas. Y no para la violencia contra los líderes sociales. En Tierra Alta, Alto Sinú, fue asesinada la lideresa María del Pilar Hurtado Montaño. Se trata de María del Pilar Hurtado Montaño, líder social de Tierra Alta, Córdoba. La mujer recibió 2 impactos de bala cuando transitaba por la calle Segunda del barrio 9 de agosto. Los sujetos, al parecer, accionaron el arma sin importar la presencia del hijo de la víctima. Días atrás, Pilar Hurtado fue amenazada con este panfleto, marcado por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Según la organización Somos Defensores, a la fecha van 54 líderes sociales asesinados. Algunos decimos que eso es como una franquicia de las Águilas Negras, del Bloque Capital,
etcétera, utilizan eso justamente para amedrentar a los activistas de derechos humanos y a las comunidades. De enero a marzo del presente año hubo un reporte de más de 200 amenazas a defensores de derechos humanos. Asociaciones de víctimas del Cauca y del Valle denunciaron que sus líderes están amenazados y advirtieron que tienen que ejercer sus labores comunitarias a control remoto desde Bogotá. El representante del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Timba en Buenos Aires, Cauca, relató la difícil situación que enfrenta su comunidad. Del 2017 para acá, la situación se tornó igual a la situación de conflicto a diario que hemos vivido las comunidades en Buenos Aires, asesinatos a nuestros líderes sociales, amenazados, desplazamiento masivo, confinamiento. Él mismo recibió amenazas recientes y no puede ejercer plenamente su actividad de líder social. He recibido un sinnúmero de amenazas y hoy no hay garantías para yo permanecer allá. Mi labor como dirigente social prácticamente la estaba haciendo a control remoto por teléfono e ir a algunos eventos especiales. La misma situación enfrentan comunidades de Buenaventura. La desaparición forzosa, desplazamiento de los territorios, la violación de los derechos, la vulneración de los espacios de nosotros que tenemos como comunidad. Sí, el atropello a la mujer, a los niños. Estas comunidades también entregaron a la JEP informes que documentan cómo los afectó el conflicto antes de la firma de la paz. Y en el departamento del Valle fue asesinado un defensor público. Las autoridades investigan el hecho. La defensora regional del Valle del Cauca, Lorena Ivette Mendoza, denunció que en el municipio de Palmira fue asesinado el defensor público Alejandro Roldán mientras se encontraba en una panadería. Roldán se desempeñaba como funcionario de la Defensoría del Valle desde hace 20 días. Él le correspondía actuar como defensor público ante los jueces del circuito de la ciudad de Cali. Por su parte, en Palmira se ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para quien dé información que permita ubicar a los agresores. Y solicitamos a las autoridades que a la mayor brevedad se pueda establecer cuáles fueron las circunstancias que generaron esta muerte. Otra de las hipótesis que maneja la policía alrededor del caso es que tenga relación con su trabajo como abogado litigante independiente. En el último informe de la ACNUR, organismo de Naciones Unidas que se encarga de analizar el desplazamiento en el mundo, Colombia ocupa el primer lugar. En el informe conocido como Tendencias Globales de Desplazamiento, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, asegura que Colombia ocupa por cuarto año consecutivo el primer lugar en desplazamiento interno, con un total en el último año de 118.000 personas. Se nos amenaza, se nos estigmatiza y de una u otra manera se nos hace estas amenazas para desplazarnos, para que no denunciemos lo que el gobierno de una u otra manera nos hace. Y es que pese al acuerdo alcanzado por las FARC y el gobierno, las zonas de frontera, los departamentos con alto índice de cultivos ilícitos y los resguardos indígenas son los más afectados. Las bandas ilegales están en los territorios y se han desplazado para esta región del país para montar sus retenes, alcabalas, para cobrar el impuesto que ellos, para el mismo sostenimiento de ellos. A nivel global, Colombia ocupa el deshonroso segundo lugar en desplazamiento interno y externo, con un total de 8 millones de víctimas, solo superado por Siria, que tiene 13 millones. Y sigue la caída de material en el kilómetro 58 en la vía al Llano. Hoy las ministras de Transporte, Ángela María Orozco, y de Gobierno, Nancy Patricia Gutiérrez, hicieron presencia y anunciaron medidas. Stick Luengas está en la zona. Stick, buenas noches. Detalles de estos anuncios. Luisa, Inés María, televidentes, muy buena noche. Seguimos en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. Las ministras van a estudiar una propuesta del alcalde de Guayabetal y es una construcción de un teleférico en esta zona. CMI sobrevoló hoy la montaña en el kilómetro 58, donde se han presentado constantes desprendimientos de tierra, al igual que en el kilómetro 64, que tiene paso a un solo carril. A esta crisis se sumó el represamiento del río Blanco, que baja desde el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, que uniéndose con el río Negro en el municipio de Guayabetal, provocó el desbordamiento del río Guayuriba, ocasionando el cierre de la vía Villavicencio a Casillas. Está generando en el río Blanco, a la altura de la vereda Río Blanco de ese municipio. Es un represamiento que se genera por un deslizamiento. Mientras esto sucedía, la ministra del Interior y la ministra de Transportes estuvieron en el kilómetro 58. En su visita escucharon algunas solicitudes del alcalde de Guayabetal, Cundinamarca, quien pide que se construya un teleférico. Donde la gente podría venirse en servicio público acá hasta Guayabetal, andar, pasar en el teleférico y que el otro servicio público lo lleve hasta la ciudad de Bogotá. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que se trabaja en algunos puntos para salir de la crisis.
un subsidio para el almacenamiento de la cosecha de arroz en los próximos días, que está coordinando el Ministerio de Agricultura, y nos llevamos la petición hoy de revisar la situación de los comerciantes de los municipios que quedan sobre la vía. Por su parte, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, hizo un recuento de las decisiones que se han tomado y de las que están sobre la mesa. Tengan la certeza que el gobierno está de la mano y que nosotros, con el director de la ANI encargado, con el viceministro, también estamos exigiendo las obligaciones que el concesionario tiene que cumplir. Y lo que aquí queremos es que cada quien asuma la responsabilidad que a cada quien le compete. Las peticiones y las conclusiones finales se conocerían el día martes, cuando el presidente Iván Duque se reúna con todo su gabinete. Seguiremos atentos con lo que se pueda desarrollar aquí en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, que permanece cerrada indefinidamente. Con la cámara de Cristian Morales, Stig Luenga, CMI La Noticia. Stig, gracias. El gobierno y la alcaldía de Sogamoso llegaron a un acuerdo para levantar las restricciones al transporte de carga en vía alterna al llano. Acudiendo al argumento de una emergencia de carácter nacional, este viernes se suspendió la resolución 1870 de la alcaldía de Sogamoso, que prohibía el paso de carga pesada en uno de los corredores de la vía alterna que conecta a Bogotá, pasando por la población de Boyacá hasta Pajarito y Agua Azul, para dar paso a Villavicencio. Está el interés nacional y estamos hablando de una emergencia, y ante esa emergencia pues absolutamente todos tenemos que poner nuestra parte para ceder y poder tratar de darle soluciones a las problemáticas planteadas por cuenta del cierre de la vía. De esta manera queda el paso habilitado para más de 4.000 automotores que tienen que recurrir a esta carretera por el cierre de la vía al llano. La medida se estudiará por 10 días, plazo en el que el gobierno garantizará recursos para el buen estado de la vía. Los transportadores celebraron decisión. La Agencia Nacional de Seguridad Vial va a instaurar unos puestos de control para el tema preventivo. Muy seguramente el acompañamiento de DITRA va a estar con esos puestos de control. El gobierno trabaja en 5 puntos críticos de la vía alterna. Y la Corte Suprema llamó a indagatoria al representante de la Cámara, León Freddy Muñoz, por el delito de tráfico de estupefacientes. El parlamentario tendrá que explicar la procedencia de 160 gramos de cocaína que fueron encontrados en su equipaje cuando llegaba al aeropuerto José María Córdoba de Antioquia el 31 de mayo del 2018. La senadora Daira Galvis tendrá que explicar ante la Corte Suprema si durante los años 2004 y 2006 tuvo alguna vinculación con grupos paramilitares. Galvis, quien fungió como abogada de la empresaria del Chance Nilce López, es investigada por el delito de concierto para delinquir agravado. Y en zona boscosa de Medellín, las autoridades encontraron la bebé raptada en Bello. La búsqueda de la responsable de este plagio se mantiene. Luego de recibir una llamada al 123 alertando sobre la posible presencia de la bebé, con el apoyo de 100 hombres de la policía, el patrullero Córdoba encontró la pequeña en una zona semiboscosa del barrio Manrique de Medellín. Entre 35 y 40 minutos encontramos la menor, pero estaba en condiciones, porque esa es una zona boscosa. Podíamos decir que hay roedores, hay animales. Y gracias a Dios pues se encontró en ese tiempo. La pequeña hija de una pareja de venezolanos que fue secuestrada en Bello fue abandonada 24 horas después por su captora. En el momento estaba dormidita, la encontramos con una cobija. En un centro asistencial de la ciudad fue revisada la salud de la recién nacida. Que la primera evaluación por el grupo de pediatras es que llegó una paciente en muy buenas condiciones. Con un retrato hablado se busca a la presunta secuestradora. Continuamos en la investigación con el ánimo de identificar, judicializar y capturar a la responsable de estos hechos. Bienestar Familiar asumió el restablecimiento de los derechos de la menor, quien no ha sido registrada por sus padres. En París, el presidente Iván Duque habló sobre el Estatuto Anticorrupción y anunció la entrega de ayuda económica por parte de Suiza para el desminado humanitario. Daniela Morales, desde la capital francesa. Hola, buenas noches. Desde Cannes, el presidente Iván Duque se refirió al Estatuto Anticorrupción. Dijo que hay que salir adelante, pero además mostró su apoyo a la ministra del Interior. En Cannes, Francia, el presidente Iván Duque fue enfático al decir que hay que mirar hacia adelante, pero que hay un sentimiento de molestia porque la lucha contra los corruptos no puede parar. Y a todos los colombianos creo que eso nos molesta. Es un proyecto que duró 2 años discutiéndose en el Congreso. Es un proyecto que se radicó 1 año antes de que nosotros llegáramos a la presidencia. En ese proyecto se acumularon iniciativas del gobierno y de otros partidos en la lucha contra la corrupción. Yo creo que en este momento lo trascendental y lo verdaderamente importante es que nosotros sigamos adelante en la lucha contra la corrupción.
El presidente Iván Duque también hizo un anuncio importante. Reveló que Suiza aportará millonarios ingresos para continuar con el desminado y los proyectos de reincorporación en Colombia. La idea es poder duplicar los recursos que le dieron a Colombia en los últimos 4 años. Estamos hablando de aportes que pueden superar los 7 u 8 millones de euros. Eso se tendrá que concretar también en las próximas semanas, pero vimos la voluntad que ellos tienen de que esa cooperación se incremente. Pero además en Cannes, donde se lleva a cabo uno de los festivales más importantes de la creatividad, estos dos colombianos le ganaron a otros 106 países la tan anhelada medalla de oro. El tema es para una ONG de mujeres refugiadas de Siria e Irak, entonces la idea era generar una campaña de medios que les generara awareness y que les llevara donaciones a la fundación. En esta gira por Europa, el presidente Iván Duque anunció además que Suiza está dispuesto a otorgar becas para las personas que quieran estudiar en el exterior. El presidente Iván Duque ya se encuentra aquí en París, donde terminará su gira este sábado. Terminará con algunas reuniones privadas para concretar inversiones en Colombia. Me despido desde el centro de la ciudad de París. Daniela Morales, en CMI La Noticia. Como partido político, la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común FARC acaba de cumplir su primer año en el Congreso. ¿Cuál es el balance de su gestión legislativa? Como guerrilla combatieron al Estado colombiano durante 53 años. Hoy, que hacen parte del establecimiento, cumplen el primer año en el Senado de la República. El balance para el partido FARC es agridulce. También es frustrante porque pues obviamente las iniciativas legislativas no han pasado. He visto mucha pasividad en esa bancada y muy limitados a comunicados. Y como partido político, el senador Petro dice que las FARC tienen 2 retos hoy. Los están matando. Y el segundo reto que tienen, si logran sobrevivir, que la paz necesita que sobrevivan, es construir un discurso moderno para la sociedad y el mundo de hoy. Dicen los senadores de las FARC que ocupan esas curules que lo más difícil de su primer año de Congreso es haber aguantado los insultos que llegan desde el otro extremo del salón, allá donde se sientan los congresistas del Centro Democrático. La estrategia del Centro Democrático concretamente ha sido el insulto permanente, la estigmatización para quienes estamos aquí en el Congreso y para quienes hemos dejado las armas. El expresidente Uribe manifestó que no está de acuerdo con la presencia de los excomandantes de las FARC en el Congreso de la República, que primero debieron pagar cárcel, pero que en lo personal lo respeta. Las divergencias nuestras con el acuerdo, con lo que le acabo de decir, las separo de lo personal. Lo personal, inclusive yo he procurado tratarlos con respeto. En el Congreso de la República, como partido, la FARC presentó 25 proyectos de ley e hizo un debate de control político. La administración de Bogotá reveló que el 60% de los parques infantiles que funcionan dentro de restaurantes no cuentan con permiso de funcionamiento. 15 establecimientos ya han sido cerrados. Estos parques, aunque parecen inofensivos y seguros, pueden no serlo. La Secretaría de Gobierno de Bogotá detectó que el 60% funcionan sin los permisos. Porcentaje de incumplimiento superior al 60% de los establecimientos que no cumplen con el registro previo para el funcionamiento de sus dispositivos. Lo que quiere decir que en caso de accidentes no hay quien responda, pues no cuentan con pólizas de seguro ni planes de emergencia. Y por eso la Secretaría Distrital de Gobierno, en cumplimiento de las funciones que le asisten, está verificando con sus alcaldes locales y cerrando los sitios donde no se cuenta con el registro. Si usted acostumbra a llevar a sus hijos a estos establecimientos, tenga en cuenta que deben tener este sello, que garantiza que cumple con todas las condiciones de seguridad. Los operativos se realizaron en 8 localidades. La mayoría de los parques se sellaron en Suba, Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. Los propietarios de los establecimientos se exponen a multas que van desde los 15 a los 20 millones de pesos. El mandatario estadounidense Donald Trump reconoció que estuvo a minutos de dar la orden de bombardear a Irán como represalia al derribo de uno de sus drones, pero indicó que se arrepintió. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a través de su cuenta de Twitter que canceló a último momento un ataque contra Teherán por haber derribado uno de sus drones que sobrevolaba aguas internacionales para evitar un saldo dramático de pérdidas de vidas. Estábamos en posición y listos para tomar represalias en 3 lugares diferentes, pero al preguntar cuántos morirán,
La respuesta de un general fue: 150 personas, señor. 10 minutos antes del ataque lo detuve. No es proporcional a derribar un avión no tripulado. Irán informó que también se abstuvo de derribar un avión estadounidense con 35 personas a bordo y que encontraron los restos del dron en aguas territoriales iraníes. Este ataque provocó que al menos 5 grandes aerolíneas cancelaran o desviaran sus vuelos para que sus aviones no sobrevuelen el estrecho de Hormuz por miedo a una nueva agresión. La periodista estadounidense Elizabeth Carroll aseguró que el presidente Donald Trump la violó en 1995. Carroll denunció que el mandatario la embistió contra la pared del vestidor de un reconocido almacén, le golpeó la cabeza y la violó. La comunicadora asegura que no denunció antes por intimidaciones. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, concluyó su visita de 3 días en Venezuela tras un encuentro con el mandatario Nicolás Maduro y su segundo al mando, Diosdado Cabello. He apelado a todos los líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega. Con esta única declaración oficial y su encuentro con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, concluyó la visita de 3 días de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien prometió establecer una comisión permanente en Venezuela. Horas antes, Bachelet se reunió con el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó y aunque ninguno de los dos se vio muy cómodo con el otro, el líder opositor confirmó que el próximo 5 de julio la alta comisionada publicará su informe sobre Venezuela. Desde su llegada, la chilena sostuvo reuniones con al menos 6 funcionarios oficialistas, como sucedió con Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo. Y aunque no acudió a ninguna de las protestas que buscaban visibilizar la magnitud de la crisis, sí sostuvo un diálogo con varias víctimas y familiares de presos políticos a quienes prometió luchar por su libertad. Una curadora encontró la primera carta en la que Cristóbal Colón informó de su exitoso viaje a las Indias y de su regreso a España. El invaluable documento se encontró en el Archivo Histórico de la Nobleza en la ciudad española de Toledo. En la sede de la Procuraduría se instaló la mesa de seguimiento a la situación de Hidroituango, que definirá el futuro del cuestionado proyecto. En la primera sesión de la mesa que definirá el futuro de Hidroituango, las partes solicitaron la inclusión de informes sobre la situación de la montaña y la represa. Esperaríamos que ese estudio nos dé certeza sobre la estabilidad de toda la zona del embalse. No estamos diciendo que no nos preocupa aguas abajo, sino que también nos preocupa aguas arriba. El estudio que se contrató desde nosotros está orientado precisamente a eso, a la patología del macizo rocoso. La mesa se reunirá los viernes para definir el futuro del proyecto. Evaluaremos en la próxima sesión con las víctimas si este estudio responde o no a lo que el juez ha ordenado en su decisión. Esta reunión se produce por orden de un juez en Bogotá que pidió la conformación de una comisión que evalúe la situación de la obra. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció medidas de protección para contrarrestar los efectos de la guerra económica entre Estados Unidos y China. El desvío comercial, que se traduce en la llegada de productos al país por debajo del precio comercial tras la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, obligó al gobierno nacional a fortalecer los mecanismos de protección como salvaguardas y medidas de compensación. A la fecha se tiene la intervención de 7 sectores, de los que sobresalen acero, confecciones, papa congelada y etanol. A través de eficiencia en decisiones de defensa comercial. Colombia, a la luz de su normativa y de los acuerdos internacionales, tiene 3 instrumentos de defensa comercial. Salvaguarda, tiene también el instrumento de enfrentar el subsidio y enfrentar las situaciones de dumping. El pronunciamiento lo hizo durante el lanzamiento del programa Fábricas Productivas en la Cámara de Comercio de Bogotá. La Unión Europea reconoció que encuentra en el gobierno del presidente Duque una firme voluntad de implementar los acuerdos de paz y anunció que Chile se sumó al Fondo Europeo para la Paz. La Unión Europea presentó hoy los resultados del Fondo Europeo para la Paz, que por más de 500.000 millones de pesos constituyó hace 30 meses. Un fondo que hoy tiene 125 millones de euros porque se han ido sumando diferentes contribuciones, que tiene más de 70 millones de euros en ejecución. Chile se sumó al Fondo Europeo para la Paz con un mensaje de respaldo al proceso en Colombia. Va a buscar todo aquello mecanismo que se alinee con las políticas que establezca Colombia para llegar con la paz a cada rincón de este país. El gobierno colombiano reafirmó ante la comunidad internacional su voluntad de desarrollar los acuerdos de paz. Seguimos cumpliendo con la decisión del presidente de fortalecer la implementación.
La Unión Europea, por su parte, reconoce la voluntad que tiene el gobierno colombiano para desarrollar los acuerdos. Damos la bienvenida a esta comunicación y a este compromiso de dar certidumbre, transparencia y claridad. El Fondo Europeo para la Paz impulsa la participación de 338 reincorporados a través de proyectos de economía solidaria. El Banco de la República dejó inalteradas las tasas de interés. Por 14º mes consecutivo, el emisor dejó quietas las tasas. Al evaluar el estado de la economía y el balance de riesgos, la Junta decidió por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia en 4.25%. Dijo que puede haber choques inflacionarios pasajeros como el cierre de la vía Villavicencio, pero que la meta de inflación se mantiene. Claro que eso va a causar impacto, no lo hemos cuantificado, es todavía muy temprano. Reveló además un estudio preliminar que muestra que el deterioro de las cifras de desempleo se debe más a la falta de fuentes de empleo que a la migración de venezolanos. Desde el 2016 largo hasta hoy, la creación de empleo ha sido baja, bastante baja. Finalmente, el Banco de la República emitirá una moneda conmemorativa del bicentenario de la independencia de Colombia. Colombia y Estados Unidos firmaron un convenio para el manejo de activos incautados al narcotráfico. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, y los ministros de Justicia, Hacienda y la directora de la Sociedad de Activos Especiales firmaron un convenio de cooperación internacional sobre gestión de activos incautados a la mafia y la reinversión de estos recursos en el territorio colombiano. Durante la firma, el embajador Whitaker recalcó que desde hace décadas, el gobierno de los Estados Unidos hemos estado al lado de Colombia en la lucha contra la criminalidad internacional y no tenemos mejor socio en el mundo que Colombia. Con este convenio se agilizará la monetización de bienes en beneficio de Colombia, factor que incrementará los montos disponibles en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado Frisco, administrado por la SAE. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,36% a 1.560 puntos. La acción de Coltejer fue la que más subió, con una valorización de 62,56% a 1.650 pesos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más cayó, con una pérdida de 2,37% a 14.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 65.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.191 pesos con 17 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.070 pesos y la venden en 3.110 pesos. Un euro cuesta 3.641 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1. El azúcar se transó en 12,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57 con 59 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65 con 31 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.020 pesos. Luis Fernando Muriel fue presentado hoy como nuevo refuerzo del Atalanta de Bérgamo. Compró sus derechos deportivos al Sevilla por 18 millones de euros. Ya regresamos. Hola, buenas noches. El técnico de Colombia, Carlos Queiroz, contará con solo 21 jugadores para el partido del domingo frente a Paraguay. El Tigre Radamel Falcao García está plenamente recuperado, pero habrá cambio obligado en el arco. El enviado especial de CMI, Alexis Rodríguez, nos tiene todos los detalles. Alexis, buenas noches y adelante, señor. Germán, buenas noches. Nos encontramos a las afueras del Estadio Arena Fontanova aquí en Salvador. Las noticias para iniciar este informe no son las mejores. David Ospina abandonó la concentración de la Selección Colombia con permiso del profesor Carlos Queiroz porque el estado de salud de su padre se agravó y él decidió viajar a Medellín a acompañar a la familia. La difícil situación familiar por la que atraviesa David Ospina ya lo había obligado a abandonar antes de tiempo la temporada en Italia con su club, el Napoli, del cual recibió permiso el pasado 10 de mayo para viajar a Colombia debido a las complicaciones de salud de su padre, don Hernán Ospina. El número 1 de la Selección Colombia durante esos días estuvo entrenando con Atlético Nacional antes de unirse a la concentración de la selección en Bogotá. David, por petición expresa de su papá, hizo toda la preparación con miras a la Copa América y atajó en los amistosos ante Panamá y Perú antes de trasladarse con el resto del equipo a Brasil, pero ante la situación de don Hernán, su hijo viaja a esta hora a Medellín y queda descartada su presencia el próximo domingo en el Pórtico para enfrentar a Paraguay. Su puesto seguramente será ocupado por Camilo Vargas. Hoy la práctica de fútbol de la Selección Colombia se realizó en la sede deportiva del Club Victoria. Atentos porque hay noticia, uno de los referentes de la selección no se entrenó a la par con sus compañeros.
La Selección Colombia inició la práctica de fútbol con la acostumbrada charla técnica. Al iniciar los trabajos físicos, Radamel Falcao García fue el único elemento que se fue al gimnasio, señal que algo no anda bien. Ya de por sí, el no haber iniciado de titular ante Qatar fue el primer indicio. Tras un ejercicio de velocidad y resistencia, 8 de los jugadores que vienen siendo titulares fueron enviados a jugar fútbol tenis. Ellos son Mina, Tecillo, James, Uribe, Medina, Barrios, Duván Zapata y Davinson Sánchez. El resto de jugadores continuaron la práctica, pero es claro que Queiroz va a reservar a varios de sus titulares y le dará la oportunidad de iniciar a jugadores como Arias, Cuellar, Cardona y Luis Díaz. Hoy atendieron a la prensa Gustavo Cuellar y Jefferson Lerma. Los dos jugadores dejaron claro que Paraguay es un rival difícil y que deberían haber cambios para ese tercer partido de Colombia en esta Copa América. Los paraguayos siempre tienen la misma mentalidad de los jugadores suramericanos de no rendirse a pesar de las adversidades y lo demostraron en ese partido. Entonces sabemos muy bien que va a ser así todo el partido. Tenemos que estar muy concentrados los 90 minutos para tratar de imponer nuestro ritmo. Lo más probable es que muchos jugadores no puedan asumir ese compromiso por lo que sabemos que tenemos que afrontar muy pronto. Y la verdad que el fútbol, nadie se quiere ganar una amarilla, pero pues al que le toque en su momento, si se tiene que perder el partido que viene, tendrá que hacerlo. Germán, me despido contándole que la Selección Colombia mañana hará el reconocimiento de campo del Estadio Arena Fontenova y vendrá después la clásica rueda de prensa de Carlos Queiroz. Los espero en Última Emisión con más deportes porque llega el momento de Julieta Piñeres y Pregunta Yamid. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Un nuevo desafío enfrentan la JEP y la Comisión de la Verdad. 2. La Ruta Libertadora, otro dolor de cabeza para el gobierno en la conmemoración de los 200 años de independencia. 3. Depuración en el gremio de los taxis en Bogotá. Primera ñapa. Las patinetas eléctricas en la mira de los ladrones. Segunda ñapa. ¿En qué plan están pensando los verdes de Navarro y los humanos de Petro? Y tengo ñapa. Como todos los viernes, los mejores memes de la semana. Están buenísimos. 1, 2, 3, las dos ñapas y mi ñapa crítica y sonriente después de Pregunta Yamid. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Marcela Amaya, gobernadora del Meta, ¿usted es partidario de que se aplace el torneo internacional del joropo? No, 75,53%. Sí, 24,47%. Muy buenas noches. Hoy se celebra en el mundo entero el Día Internacional del Yoga. El yoga es una antigua práctica proveniente de la India que significa unidad y simboliza la unión del cuerpo y la mente. Actualmente más de 500 millones de personas en el mundo entero practican yoga. En Colombia, el señor Marcelo Bulc es coordinador nacional de la asociación Brahma Kumari. Es parte de una red internacional de organizaciones cuya sede es la Universidad Espiritual Mundial de la India. El señor Bulc es brasilero. Primera pregunta, ¿qué es el yoga? Bueno, buenas noches antes de todo. El yoga es, como tú decías, una práctica antigua y significa unidad. En realidad la palabra yug significa unir, o la palabra correcta sería como una comunión, es una fusión de dos. No es solo entre la mente y el cuerpo. Ya yoga tú puedes tener en varias cosas. Puedes tener, por ejemplo, yoga con tu hijo, o yoga con, no sé, arroz con coco, con plátano. O sea, con cualquier cosa es el poder tuyo de fusionarte, estar totalmente inmerso en eso. Pero se vuelve una ciencia o una práctica cuando se utiliza para autocontrol,
del cuerpo, de los sentidos físicos, de los pensamientos, de la mente, de las emociones, etc. Pero es una práctica física, mental o espiritual. Los tres. O sea, tiene un lado físico, que es más que todo representado por las posturas, los asanas, las respiraciones, el pranayama. También el lado mental, que es el que yo especialmente yo me dedico a eso, que es la práctica de la meditación. Meditación. Sí. Y el lado espiritual, que también me dedico a eso. O sea, el yoga hoy se esparció por el mundo entero. Pero si tú vas a la India, todavía vas a encontrar que el yoga está muy conectado con el hinduismo o con líneas como los sannyasis, o sea, con líneas muy específicas de las prácticas religiosas y espirituales de ellos. ¿Y por qué en la parte física de esta meditación se cruzan siempre las piernas? Es una postura, es una asana, o sea, se cree que hay unas energías, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces algo, simboliza que con eso vas a lograr tal cosa. ¿Con las piernas cruzadas? Con las piernas cruzadas. Eso es, hay que hacerlo. No puede ser. No necesariamente, no necesariamente. Principalmente yogis que ya se pasan un poco de la edad, a veces no practican cruzar las piernas. Y en el caso del yoga que yo practico, no damos tanta importancia a los asanas. Yo sí me cruzo las piernas, pero no es tan importante. Pensamos que más bien las posturas de la mente. O sea, cuando tú cruzas la pierna, tú haces una imagen del loto, una flor de loto. Esa es la imagen que se simboliza al cruzar las piernas. O sea, la idea es que el loto es una entidad, pues una planta, una flor, que es completamente desapegada de su entorno. El loto nace en lo peor, en el agua más sucia, pero permanece limpio y fragante, siempre. Y además es muy nutritivo, se utiliza para varios tipos de cocina. Entonces lo que hacemos es, no hacemos tanto la postura de pierna cruzada, porque muchos no pueden acompañarla, pero sí hacemos con que mi mente se cruce, o sea, que yo me desapegue de las situaciones. ¿Pero en qué piensa uno? Uno piensa en cosas positivas, o sea, es como el loto no está afectado por la sociedad, pero el loto se mantiene fragante, con su propia fragancia. Entonces yo me conecto conmigo mismo, me conecto con mi paz interior, me conecto con mi amor. En ese momento de la meditación... Pero no es que uno piense en alguien, no. No. Bueno, algunos yogis dicen que no piensan nada, pero es un poco difícil no pensar nada. Lo que pasa es que el pensamiento tiene dos componentes. Uno son las palabras, imágenes, y el otro es la sensación. Ya, si tú piensas en una ciudad bonita, la playa, sol, entonces tú vienes imágenes, pero también viene la sensación de placer, de gusto, ¿sabe? O sea, esas dos cosas. Entonces, no pensar nada significa, no pienso palabras, no pienso imágenes, pero todavía tengo la sensación. Pero es una especie de examen a uno mismo inmediatamente después de comercial. La práctica del yoga es una especie de autoexamen. Es como un autoexamen, es como una disciplina. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí... ¿Como una qué? Una disciplina. Digamos, yo estoy aquí contigo, ¿ya? Entonces yo podría tener varios pensamientos inútiles. Está lloviendo, el clima está muy feo, Bogotá no está muy bonito y tal, mi mamá está en Medellín, o sea, me gustaría ir allá, que es más calentito. Entonces, ¿qué hago yo? Yo converso conmigo mismo, yo digo, mira, todos esos pensamientos tienen su momento, pero no es ahora. Ahora quiero disfrutar la presencia de esa persona. Quiero estar aquí con ese ser humano. Quiero estar presente acá. Entonces, lo que hago no es impedir pensar, pero yo converso conmigo mismo, dialogo. Permanentemente. Esa es la idea, que uno permanentemente esté conectado con una fuerza superior, con una energía superior. Pero, a ver, ¿cuáles son los beneficios del yoga? Son muchos. Calma, aunque las cosas estén negativas, yo puedo entrar en calma. Por lo tanto, manejo del estrés es fantástico. Mayor concentración, más productividad y creatividad. La persona también logra conectarse más con uno. Por lo tanto, yo me siento más satisfecho conmigo mismo. Espero menos de otras relaciones y eso puede ayudar a que las relaciones también sean un poquito más suaves. ¿Y cuánto dura una sesión? 1 hora, hora y media.
que se debe practicar toda la vida, una hora. La idea, ojalá, que pueda praticar toda a vida. Pero hoje em dia, como a gente está ocupada, já explicamos que há meditação de 1 minuto, há meditação de 15 minutos. O sea, hay prácticas que tú puedes parar. No sobre algo que pasó, sino sobre uno mismo. Sí, no es meditar en lo que pasa, es meditar sobre quién soy, por qué estoy realmente haciendo eso, qué quiero realmente lograr. Esa meditación te da mucha fuerza, porque te hace voltearte hacia ti mismo y experimentar quién realmente eres, más allá de toda la fachada, quién soy yo. Las personas que practican yoga son mejores personas. Mira, son personas que tratan de hacer lo mejor de sí mismo, pero si no practicas yoga, puedes ser mejor que yo. Sí. Ahora, entonces, ¿para qué sirve el yoga? ¿Por qué? Porque el yoga te conecta contigo. Mira que hoy las personas se identifican con su profesión, su género, cosas muy físicas, su estatus social, bogotano costeño, cachaco costeño, todo eso. Bueno, cuando tú practicas yoga, tú percibes, no, un momento, todo eso es un papel que estoy desempeñando, pero yo soy más que eso. Entonces, cuando viene una crisis o un problema, eso afecta todo eso. Si estás practicando yoga, tal vez los yogis no seamos mejores personas necesariamente, pero sabremos manejar las crisis mucho mejor. Pero ahora que menciona usted eso, ¿cuál es la relación que hay, la relación entre el yoga y las enfermedades? Bueno, mucha gente usa yoga para ayudar en su sanación. Es un poco arriesgado decir que el yoga sana, pero complementa y ayuda muchísimo al yoga. Yo he visto en la práctica, yo he tenido una enfermedad bastante seria ahorita, y bueno, con la práctica de la meditación, yoga, ejercicios, dieta, todo integrado, yo he logrado solucionar. ¿Es bueno meditar sobre sí mismo? Sí, sí. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Es bueno meditar sobre sí mismo? Digan la verdad. ¿Les gusta meditar sobre sí mismos? ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? ¿Sí o no? Los resultados de este sondeo serán el próximo martes. Bueno. Marcelo, muchas gracias. Bueno. Ya ustedes los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. La Comisión de la Verdad y la JEP enfrentan un nuevo desafío. El reto ahora es esclarecer la verdad sobre los falsos positivos, uno de los graves crímenes en el conflicto. 11 personas que han declarado ante la JEP en ese proceso han recibido amenazas. Los magistrados ya ordenaron protección especial para 7, tras verificar el riesgo que enfrentan. Están en riesgo los coroneles Santiago Herrera Fajardo, Yeris Gómez Coronel, Eber Hernán Gómez Naranjo y Héctor Alejandro Cabulla. Entre los amenazados está el coronel Jesús Rincón Amado, quien en su versión ante la JEP señaló al excomandante del Ejército, general Mario Montoya, como uno de los determinadores de falsos positivos. La defensa de Montoya ha manifestado que no aceptará responsabilidad en ninguno de los hechos por los que es acusado. Lo más sorprendente de todo, el general Montoya ha sido amenazado y pidió protección especial de parte de la JEP. 2. La ruta libertadora que recorrió Bolívar hace 200 años sigue igual hoy que entonces. Congresistas de Boyacá, Casanare y Arauca, departamentos que forman parte de la ruta libertadora, denunciaron en medio de una audiencia pública que varias de las vías de estas regiones están como hace 200 años. Solo se pueden transitar a lomo de mula o caballo. En estos momentos en los que se viven las graves consecuencias por el cierre de la vía al llano, los congresistas de estas zonas del país aseguran que las vías por donde hace 200 años cruzó la tropa libertadora, al mando de Simón Bolívar, siguen siendo verdaderas trochas intransitables. Si no están iguales, están peor. Por esta razón, los parlamentarios de estas regiones le pidieron al gobierno nacional y especialmente a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, encargada de los eventos por los 200 años de independencia, que ponga en marcha el plan de recuperación al que se destinaron más de 3 billones de pesos, como lo anunció el presidente durante su reciente visita a la zona. El gobierno anunció la alta inversión para esa ruta libertadora que va de Arauca a Boyacá. 3.
La Secretaría de Movilidad de Bogotá empezó a suspender las licencias de conducción de los taxistas con más comparendos. Y es que el 79% de los accidentes los protagonizan conductores con multas acumuladas. Hoy se inició la depuración. La Secretaría rastreó y suspendió las licencias de 92 conductores que, pese a tener más de 5 multas, seguían prestando el servicio. En la mira hay más de 23.000 conductores cuyas licencias podrían ser suspendidas por reincidencia en infracciones. Primera ñapa. Las patinetas eléctricas que se han convertido en una alternativa de movilidad en Bogotá ya tienen problemas. Su eficiencia en medio de los insoportables trancones de Bogotá ha hecho que los bogotanos las prefieran por encima de otros medios de transporte. El promedio de uso es de 15 minutos y en ellas se realizan 6.000 viajes diarios. Estas patinetas que se dejan parqueadas en andenes, separadores y parques están siendo blanco de la delincuencia. Aunque las patinetas tienen dispositivos electrónicos de bloqueo y localización por GPS, las roban para venderlas a incautos por sumas para el desayuno. Lo curioso es que este sistema funciona en otras ciudades del mundo, pero el fenómeno del robo se registra únicamente en Colombia. Otro récord de vergüenza. Segunda ñapa. Hubo una reunión en el Salón Social del Senado del presidente del Partido Verde, Antonio Navarro, y el senador y jefe de Colombia Humana, Gustavo Petro. Navarro y Petro comenzaron a pactar una serie de encuentros para definir una eventual alianza y acordar eventuales candidatos únicos para las elecciones regionales de octubre. Bogotá, que es la joya de la corona para la izquierda, tuvo atención especial en la charla Navarro-Petro. El repunte en las encuestas del candidato independiente Carlos Fernando Galán y la pérdida de unos puntos por parte de la favorita Claudia López fue también tema examinado. Están inquietos ante la eventualidad de que surja una gran coalición de centro o centro-derecha con Galán, Uribe y Ángela Garzón. Y ha surgido una versión sobre un eventual apoyo de Lucho Garzón a Carlos Fernando Galán. En la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, Claudia López perdió 10 puntos que los ganaron Galán y Uribe. Y mi ñapa con los mejores memes. Hay nombres que a veces le ponen a la gente que, Ave María, vean. Help me. Por help me, ayuda, socorro en inglés. ¿Saben lo que ocurre cuando alguien que no sabe nada de nada en materia de arte y pintura va a una exposición? Pobre mujer, la pillaron y la hicieron viral. Bueno, ¿qué tal este diálogo entre dos novios? ¡Ay, las estrellas! ¿Ustedes ya observaron la cara de Jesús cuando vio el estado de la carretera Villavicencio? Hasta el Señor está asombrado y preocupado. El VAR, con V pequeña, Video Assistant Referee, se confunde a veces con el VAR con B grande, British Alcoholic Restaurant. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal este diálogo entre dos amigas? Es cierto, son los hombres.
a veces hay que usar con ellos el VAR. El VAR con B pequeña, no con B grande. A que no adivinan lo que mostró el VAR. Hasta el martes, que descansen.